¿Quién protege al hombre más poderoso del mundo cuando hasta su sombra lo traiciona? Roma, siglo II después de Cristo. El imperio arde de gloria y de paranoia. En sus entrañas nació una hermandad que no juraba lealtad al Senado ni al pueblo. Solo a una voz, la del emperador. No llevaban coronas, ni púrpuras. Su uniforme era el silencio. Su escudo, la lealtad. Eran sombras montadas. El filo antes del juicio. La última frontera entre el caos y el poder absoluto. Los llamaban Equites Singulares Augusti. No eran soldados. Eran juramento. Y hoy vas a descubrir por qué su historia fue borrada. Se dice que el emperador Trajano, antes de cruzar el Danubio, reunió a sus generales y declaró con voz férrea: me acompañarán los mejores jinetes y morirán conmigo si es necesario. Desde ese instante, no nació una simple guardia, sino una sombra montada que cabalgaría sobre Roma por siglos, obedeciendo solo al eco de una orden imperial. Si te apasionan las historias ocultas, las leyendas enterradas en las piedras de Roma, suscríbete al canal. Porque aquí, la historia no se cuenta. Se revive. Trajano era sabio, no temía a los enemigos en batalla, sino a los que se sentaban detrás de él. Roma estaba rodeada de enemigos, pero el verdadero peligro nunca venía de fuera. Año 98 después de Cristo. El emperador Trajano, antes de marchar hacia la guerra en Dacia, comprendió una verdad escalofriante: no podía confiar en la guardia pretoriana. La historia era clara: los pretorianos protegían, pero también traicionaban. Vendieron tronos. Apoyaron usurpadores. Y mataron emperadores. Entonces, Trajano miró hacia sus legiones. Buscó no entre los políticos, sino entre los jinetes que lo habían seguido hasta las montañas del Danubio. Hombres leales. Bárbaros romanizados. Guerreros sin ambición, pero con honor. Así nacieron los Equites Singulares Augusti. No eran romanos de toga. Eran sangre del norte, acero de frontera. Un círculo cerrado. Un juramento eterno. Solo el emperador podía hablarles. Solo él podía darles órdenes. No tenían vínculos con el Senado ni con la política. Y a diferencia de los pretorianos, no se vendían por oro. Se entregaban por muerte. Se instalaron en el Castra Peregrina, un cuartel especial al sudeste del Monte Celio. Desde allí, custodiaban al emperador en silencio, y lo seguían a la guerra montados como lobos entre la infantería. Eran menos que la guardia pretoriana, pero más temidos. Los pretorianos custodiaban el trono. Los singulares, al hombre que lo ocupaba. Trajano prefería la compañía de soldados leales, antes que la protección de quienes vendían la paz a cambio de poder. Su nombre era Druso. Tenía apenas 18 años, y más cicatrices que sueños. Venía de una aldea del Rin, hijo de un auxiliar romano caído en batalla. Fue reclutado tras demostrar su habilidad a caballo, derribando a 2 legionarios en un torneo con una lanza rota y una mirada que no conocía el miedo. Lo llevaron al Castra Peregrina, el cuartel oculto donde no entraban senadores, ni volvían los cobardes. Allí, la disciplina era brutal. A las órdenes del centurión Aelius Varro, los reclutas eran entrenados sin descanso. 13 horas al día sobre el caballo. Espada en mano. Silencio en la boca. Y el cuerpo roto en la noche. No se permitían quejas. Ni lágrimas. Ni errores. Solo el deber. Un singularis no nace, se forja, decía el centurión, mientras lanzaba a Druso al barro una y otra vez. Y él volvía a levantarse. Siempre. No tenían familia. Ni posesiones. Vivían en barracones austeros, comían juntos, y solo hablaban cuando la muerte lo exigía. Druso aprendió a leer órdenes en los ojos. A matar sin odio. A proteger sin preguntar. Eran la sombra sobre el mármol. Y él, uno más en la manada. ¿Te imaginas vivir así? Abandonarlo todo, por un juramento eterno. Si esta historia te tiene atrapado, no te vayas. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Porque lo que viene, es traición, sangre y gloria. Los Equites Singulares no patrullaban calles, ni defendían murallas. Eran enviados donde el acero necesitaba silencio, y el silencio, justicia. Actuaban como escolta imperial, sí,
pero también como verdugos, espías, mensajeros de muerte. Entraban a palacios sin ser vistos. Salían de ciudades sin dejar huella. Nadie los nombraba, porque nombrarlos traía desgracia. Y esa noche, Druso recibió su primera orden directa. Un senador planeaba traicionar al emperador. Tenía contactos en la frontera. Oro escondido. Y lenguas demasiado sueltas. Druso no preguntó. Nadie lo hacía. Montó su caballo, cubrió su rostro, y cabalgó en la oscuridad con otros 2 singulares. Lo encontraron cenando. Con su esposa. Con su hijo pequeño, que jugaba con una figura de madera tallada. Druso dudó. Fue solo un instante, pero lo suficiente para que su espada temblara. Aún era humano. El mayor lo notó. Se acercó, y en un susurro que sonaba a sentencia, dijo, obediencia o muerte. El senador fue arrastrado al patio de mármol. La mesa aún tenía pan caliente. El niño gritaba, abrazando la pierna de su madre, mientras su padre suplicaba con la mirada. El filo cayó. No hubo juicio. Solo orden. Y en los ojos de Druso, algo se apagó para siempre. Como si el último reflejo de compasión hubiera sido arrancado junto con la cabeza del traidor. Desde ese momento, no era un hombre. Era un singularis. Los equites eran el puño invisible del emperador. Si el Senado se rebelaba, ellos ejecutaban. Si un general dudaba, ellos aparecían. Si una provincia se agitaba, los caballos negros galopaban primero. Y algunos decían que hasta el mismísimo emperador dormía con un ojo abierto, por si uno de ellos venía por él. Roma no cayó por los bárbaros. Cayó por las sombras internas, por la ambición que se esconde tras las túnicas púrpuras. Años después, bajo el mando del emperador Caracalla, los equites singulares Augusti eran más temidos que nunca. Ya no eran un escudo, eran una espada sin vaina. Caracalla los usó para silenciar al Senado, eliminar generales leales a su padre, y perseguir enemigos que solo existían en su mente enferma. Y una noche, Druso recibió la orden que rompería su alma, debía eliminar a Aelius Varro, su propio centurión, su maestro. El hombre que lo había forjado en barro y sangre. ¿Por qué?, preguntó Druso por primera vez. Porque el emperador lo teme, respondió el oficial con un susurro. Druso cabalgó en silencio. Como siempre. Pero al llegar, bajó la espada. Y habló. No lo haré. Varro lo miró. No huyó. Solo asintió, y dijo, ahora lo sos todo, Druso. Y por eso, no podés tener piedad. Aquella noche, Druso no volvió al cuartel. Desapareció como el humo tras una batalla. Y dicen que el cuerpo de Varro nunca fue hallado. Los equites habían cambiado. Se habían corrompido. Ya no servían al imperio, servían a un hombre. Y ese hombre estaba loco. Fue entonces que Constantino I, años después, disolvió la orden. La reemplazó. Destruyó el Castra Peregrina. Borró todo rastro. Todo. Roma cambió. Los emperadores cayeron. Los siglos pasaron, pero hay cosas que no mueren. Solo se ocultan. Los equites singulares Augusti fueron oficialmente disueltos por Constantino I. Sus estandartes fueron quemados. Sus armas fundidas. Sus nombres, borrados. Pero algunos cronistas posteriores hablaban de jinetes sin insignias que aparecían en momentos de caos. Silenciosos. Letales. Invisibles. Mercenarios, sombras del pasado, o descendientes de una orden que juró lealtad más allá del tiempo. Druso jamás fue encontrado. Algunos dicen que cruzó al este. Que se convirtió en un maestro de guerra en Persia. Otros creen que fundó una orden secreta de jinetes imperiales que aún hoy sirven al poder, pero desde las sombras. Y en ciertas bibliotecas prohibidas se conserva un fragmento escrito por un monje del siglo IX que afirma: en tiempos de oscuridad, cuando el imperio duerme, vuelven los jinetes del juramento. Con capa negra y acero mudo. Tal vez los equites singulares nunca murieron. Tal vez nos miran desde la historia. O tal vez están más cerca de lo que imaginamos. Porque mientras el poder exista, siempre habrá quienes lo protejan desde la oscuridad.
Si esta historia te hizo vibrar, si sentiste que por un instante viajaste al corazón de Roma y viste cabalgar a los hombres del juramento, suscríbete al canal, deja tu like y compartí esta leyenda. Porque aquí, no solo contamos lo que fue, revelamos lo que aún podría ser. Y lo que el poder intentó enterrar, lo desenterramos juntos.